Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:10. Buenas noches, amigos. Como siempre, aquí en Milenio 3, dispuestos, como decía la voz Carlos Cala, a entreabrir las puertas de un lugar del que seguramente alguna vez ya hemos hablado, que aparece en todos los catálogos, libros, dosieres, como casa marcada, casa de la que muchos han hablado, casa con cimientos marcados por la sangre, el amor, las traiciones, mil y una historias. Pero lo curioso es que nuevos escritores, nuevos investigadores han dado una perspectiva, sobre todo en los últimos 30-40 años, muy interesante de este habitáculo. Estamos prácticamente a su sombra, aquí, en el estudio de la cadena SER. Y la verdad es que se ha dicho tanto, y queda tanto por decir, de la emblemática Casa de las Siete Chimeneas. Seguramente muchos amigos que son seguidores del mundo del misterio, de la historia, de las claves ocultas, alguna vez han leído que en este edificio hubo incluso una serie de apariciones, o lo que el pueblo decía que eran apariciones de una dama muy bella, vestida con vaporosos trajes. Y hay quien afirma que en ocasiones se arrodillaba y se daba golpes en el pecho, como purgando algún tipo de culpa. Se habló de asesinatos, se habló de conjuras, se habló de muchas cosas que en el fondo son parte de la historia de España. Y en todo sobrevolaba la misma cuestión: ¿cuánto hay de leyenda? Esta noche tenemos un programa muy especial, y es especial por diferentes motivos. Primero, porque acabamos de llegar prácticamente de una investigación siempre a la sombra de la prehistoria. Hace apenas unas horas rodábamos pues en mitad de la nieve que ha blanqueado los puertos de acceso a Madrid, como Somosierra, con la retina llena de imágenes de la prehistoria. Pero cuando hemos llegado al estudio nos esperaban noticias. Esta noche, aparte de abrir la Casa de las Siete Chimeneas, vais a poder sobrevolar con Eduardo Herrán, la persona viva que más líneas de Nazca ha descubierto, esa pampa maravillosa donde han aparecido nuevos gigantes, gigantes grabados en el suelo, gigantes de 95 metros de dimensión, grabados antes del nacimiento de Jesús. La noticia la vais a sentir porque últimos datos que incluso, y no me voy a adelantar más, vais a poder ver. No solo eso, vamos a recorrer un sinfín de cosas que han pasado en los últimos días. Y atención a las carreteras, y lo digo con un doble sentido. Pero nuestro primer motivo es la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Qué hay de nuevo? Mucha gente puede decir, bueno, este caso es una leyenda, ya está cerrado, aparece en los libros históricos. Pues no. Y antes de presentar a nuestra invitada, y de que participéis de alguna forma, porque evidentemente sortearemos el libro que es motivo de esta reunión de amigos esta noche, yo quiero que escuchéis a Enrique de Vicente, el querido Enrique de Vicente, director de Año Cero, porque cuando le preguntábamos por esta Casa de las Siete Chimeneas, nos salía con un dato que puede ser sumamente interesante para esta noche. El dato de que, para algunos reyes de España, eso de las apariciones, en concreto de las damas blancas, no era algo en absoluto desconocido. La historia de las apariciones que empezaron a registrarse después de la misteriosa muerte de Helena en esa Casa de las Siete Chimeneas tiene muchísimo que ver con una tradición que rodea a los Habsburgo, digamos a los Austria, que gobernaron en España, y a otras familias reales europeas, que es la historia de la Dama Blanca, que según las crónicas aparece siempre relacionada con los muertos, se les aparece a esta familia. Por ejemplo, hubo una Dama Blanca que apareció en el monasterio de Yuste el día que falleció Carlos V. Esta noche hasta las 5 de la madrugada, por esas carambolas casi mágicas, ¿no?, del horario, esta noche hasta las 5 con todos vosotros, Yeré Martínez, el gran maestro. Abrazo cósmico, hermano, porque vuelves otra vez a la nave del misterio, después de algún percance nada grave, sonidos ideales. Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el equipo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Más señor. Motivo que nunca lo de 7640 y muchas preguntas sobre esta gran casa encantada de Madrid, porque ese libro acaba de salir del horno literario y creo que merece mucho la pena, ¿eh? Es una novela apasionante, yo estoy con ella, estoy casi por la mitad del libro, además de un caso que, como nos comentará su autora, pues ha dado mucho que hablar a lo largo y ancho, no solo de la capital, sino también de la historia, de los siglos que tiene esta casona. La Casa de los Siete Pecados, así se titula esta novela, escrita por Maripau Domínguez, publicada por Grijalbo y que además ha ganado el premio Caja Granada de novela histórica. Vamos a sortear 3 ejemplares, Iker. Las vías de contacto las vamos a repetir, aunque todos nuestros oyentes ya las saben. 7640, que ya lo tenemos de nuevo, que la semana pasada nos dio problemas, pues 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes o
milenio3 con número @cadenaser.com para que hagáis ahí todas las preguntas que queráis a la autora. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Te apetece que entremos en esta casa? Pues me apetece más que nunca, porque yo creo que entre nosotros y nuestros oyentes vamos a acribillar a preguntas a nuestra invitada esta noche, porque el tema lo merece. Maripau Domínguez, yo creo que sobra la presentación porque es una figura absolutamente clásica en el buen sentido, ¿no?, del periodismo de nuestro país, en radio, en televisión, escribiendo, y ahora nos sorprende y además nos agrada, que temas que podían ser vistos un poco casi desde el punto de vista de lo políticamente incorrecto, herético, raro, se conviertan en elementos básicos para saber más de la historia y para hacer lo que yo llamo que es novela de investigación, porque sé que te has metido a fondo para que sepamos más. Maripau, un placer, buenas noches. Muy buenas noches, te aseguro que el placer es mío. Carmen estaba diciendo que iba por la mitad y yo ahora recordaba que cuando, antes de entrar en el estudio, te he contado que yo soy una gran seguidora de vuestro programa, tanto en la radio como en televisión, desde la incredulidad histórica, que eso da una visión muy interesante porque me he enganchado. Por tanto, algo debe haber ahí enrevesado con la historia, ¿no?, como es la magia. Yo le quería decir a Carmen que cuando llegue al final, como espero que muchos oyentes también hagan, al menos a partir de esta noche, que sean algunos más, yo, desde esa incredulidad histórica que os mencionaba, cuando acabé de escribir la última escena de esta novela, tuve que cerrar el ordenador, corriendo. ¡Plaf! Es un portátil y lo cerré como un sándwich. Porque me sorprendí a mí misma de estar narrando algo que después, al leerlo, no tenía conciencia de haberlo escrito yo. O sea, es una cosa bastante curiosa que no me había ocurrido jamás. No sé si tiene que ver con el misterio de las 7 chimeneas o no. Sí, es que yo estoy insistiendo mucho en pedir la complicidad del lector, sobre todo al final, porque al final de La Casa de los 7 Pecados, de la trama narrativa, la realidad y la ficción se mezclan, se confunden. Una confusión, yo creo, maravillosa, que no es solo para el lector, sino también para los propios personajes. En este caso, se confunde para Felipe II, que es el protagonista, y también para su secretario personal, que era Mateo Vázquez, que era clérigo, como sabéis, siempre opuesto a Antonio Pérez. Para entonces Antonio Pérez ya había sido encarcelado, y Mateo vive... No lo vivió en la realidad, pero yo he querido pensar que quizás alguna escena semejante se hubiera podido producir. Mateo Vázquez vive una situación a las puertas de la Casa de las 7 Chimeneas mientras el rey está dentro, y así acaba la historia, pero no sabe si lo que ha ocurrido es en realidad la visión fantasmagórica de lo que el todo Madrid anda diciendo, que es la aparición de la Dama Blanca, como bien decíais, o es una invención. Y en ese momento, justo al final, las últimas líneas requieren de la complicidad del lector, para que el lector decida si eso es una leyenda o pudo ser realidad. Pero yo os digo, como autora, que en ese momento yo me sorprendí porque me dio cierto escalofrío. Y aun cuando lo vuelvo a leer ahora, pensando en aquel momento de finalizar, ¿no?, de poner el punto final a una novela, que siempre es bastante mágico ya de por sí, pues me sigo sorprendiendo. Me recuerdo en aquel momento y me sorprendo. Pues yo creo que mejor presentación imposible, ¿no?, para que todos estemos ahora de noche, porque lo que cuentas, Maripau, es interesantísimo. Es en el fondo el proceso creativo que tiene muchos resortes misteriosos, ¿no?, y que a veces hace que las cosas sean irrepetibles y que uno hasta se sorprenda de lo que acaba de ayudar a plasmar, ¿no? Quizá en algún rincón, quién sabe si de la historia, alguien quería que precisamente tú contases y cantases esta historia para que sea conocida. Porque vamos a ver, esta casa, que quizá mucha gente fuera de Madrid no la conozca tanto, este lugar relacionado con el pecado, porque se habló mucho de 7 chimeneas, 7 pecados capitales, tú lo has dicho muy bien, el todo Madrid de la época hablaba de unas apariciones. Comenzamos por el principio, por los cimientos de esta casa. ¿Qué es este lugar? ¿De qué lugar estamos hablando? Estamos hablando de una casa que existe en el siglo XXI, habiendo sido construida en el XVI. Es el único edificio civil que queda en pie de la época de Felipe II. Eso ya de por sí tiene su valor y su interés. Su origen es muy confuso. Yo, que me he dedicado a bucear bien en los sótanos, además en el sótano de la Casa de las 7 Chimeneas es donde residen los archivos de la biblioteca de
del Ministerio de Cultura. Actualmente es la sede del Ministerio, lo cual le dota también de gran interés, ¿no? y de gran magia, saber que en ese edificio pues pudo habitar un fantasma y sobre todo que se cuenta una leyenda maravillosa. Según la leyenda, insisto mucho en esto, puesto que los documentos son bastante confusos y contradictorios. Eso no se da en muchos casos, pero en este caso ocurre. Hay muchísimas versiones. Yo me he querido quedar con una que, además de ser la más extendida, es la que a mí me interesaba para contar esos 10 años de reinado de Felipe II, en los cuales tuvo a su lado a Ana de Austria, que fue su cuarta y última esposa. El origen, para mí, que es el que se refleja en mi novela, es que él mandó construir esa casa que estaba en la zona que entonces se conocía como los Altos del Barquillo, que era una zona de huertas en la trasera del convento del Carmen. Quiso construirla como morada para su amante, una tal Elena, de la que no se sabe nada más, que tenía 24 años y era dama de la corte. Como era costumbre en él, cuando ya no le satisfacía un amante o cuando le suponía un estorbo, como era el caso, puesto que él estaba a punto de recibir a Ana de Austria para conseguir con ella un heredero para la corona, entonces las casaba, y las casaba muy bien. Y a esta tal Elena la casó con un capitán de los tercios de Flandes, que además fue un héroe en la batalla de San Quintín. Mandó construir las 7 chimeneas como símbolo de los 7 pecados capitales. Y tuvo además, yo diría que la desfachatez de regalarle a los cónyuges las arras matrimoniales, que además solían ser 13, pero no sé por qué en este caso se habla, en los escritos, se habla de 7 arras, porque yo creo que él tenía ese enganche con el 7, el número cabalístico, el número mágico, y entonces se habla de 7 arras matrimoniales, las 7 monedas que se intercambiaban los cónyuges, con los 7 ítems, y él dijo, textualmente, que quería que si en algún momento la voluntad de ambos flaqueaba, pues que se vieran protegidos y que no cayeran en ninguno de los 7 pecados capitales. Él cayó, pero vamos, con creces, o sea que se dedicó a proteger a los otros, ¿no? Esa es la historia, ese es el germen. Además, yo quiero creer que eso fue así, que él fue el artífice de esta construcción, porque es muy posible que lo construyera Juan Herrera, que después fue nombrado, ya había sido nombrado arquitecto mayor y estaba ya con los planos de la construcción del Escorial. Y hablamos, Maripau, sin duda alguna, de gente relacionada muy seguida, por un lado con una especie de máscara ultra ortodoxa en muchos aspectos, pero en un lado más privado, interesadísimos, magia, alquimia, construcciones simbólicas, como han dejado en claro, sus obras, ¿no? Es que por eso yo creo en esa versión, o sea, yo creo que efectivamente fue Felipe II el artífice de la construcción de la Casa de las 7 Chimeneas, porque en la misma época estaba ya embarcado en la construcción y en el proyecto del Escorial, que yo no creo que haya en España y seguramente en Europa otro edificio con más misterio y con más historia que ese, ¿no? O sea que yo seguramente, yo he querido creer eso, y además he recreado lo que pudo ser la historia de esa tal Elena, que es un personaje muy difuso en las leyendas, ¿no? En todo el anecdotario de Madrid, porque se habla mucho de ella, pero en realidad no consta en ningún papel, lo cual no significa que no existiera, porque sabéis que Felipe II, poco antes de morir, ordenó quemar muchos papeles, muchas cartas, muchos documentos personales, siendo muy consciente de que no quería que hubiera una biografía de su persona. Quería pasar a la historia como el mejor rey y, desde luego, intentando ocultar todas sus debilidades, que las tuvo. Y en esta novela quedan al descubierto, ¿no? La parte más humana, que en este caso tiene que ver con un escenario mágico. Como tenemos es la el casa. escenario más o menos, Maripau, dibujado. Vamos a hacer una cosa. Me gustaría que Geray nos recuperase un corte de Ángel del Río, cronista oficial de la villa y amigo que siempre nos ha ayudado, ¿verdad?, a saber un poco más, con libros, algunos clásicos que andan por aquí. Sí, que yo traigo, mesa, sí, claro, cómo no. O sea, además, fíjate, la portada es la Casa de las 7 Chimeneas, por algo, ¿no? será, Su clásico, por algo duendes, será. fantasmas y casas encantadas. Exactamente. Bueno, pues Ángel del Río, también para acabar de que todos tengamos el plano perfecto, nos habla de unas versiones muy distintas
que todavía, como tú bien decías, Maripau, hace que los investigadores no las tengan todas consigo Sí, sí, y es haya que ese no hueco coinciden. para la recreación, ¿no? Vamos a escuchar a Ángel del Río. Bueno, hay unos antecedentes curiosos y que no coinciden los historiadores en los mismos. Dicen que fue construida por Juan de Herrera a instancia de un escritor, Ignacio Lisicid, que quiso que fuera pues destinada a Helena. Este hombre estaba al servicio del rey Carlos I. Tenía una hija, Helena, que se casó con el capitán Zapata. Se dice que esa casa la mandó construir pues para la hija. Sin embargo, otro historiador, Francisco Azorín, apunta que la casa pues lo que fue encierro fastuoso, eso sí, de una hija ilegítima de Felipe II, que mandó poner sobre el tejado las 7 chimeneas como símbolo de los 7 pecados capitales. Por otra parte, otro escritor, Azorín, afirma que el edificio fue construido por Andrés Lurano y las 7 chimeneas eran los tiros y los respiradores de los 7 salones del piso principal. O sea, una casa de la que se ha hablado mucho. Carmen, una cosa, un apunte. ¿Y de esa mujer que parece protagonista de esta historia de fantasmas? ¿Sabemos algo? De Helena se saben muy pocas cosas. Hay diversas hipótesis, como se planteaban en las leyendas, sobre de quién había sido amante. Se habló de incesto con su propio padre. Se habló de lo que comentaba Maripau, de que era un amante del rey, que es lo que cobra más más documentos históricos, aunque es que no hay prácticamente nada. Yo no sé, Maripau, si has encontrado algo sobre esta Helena, pero es que no se sabe absolutamente nada de ella, nada más que lo que cuenta la leyenda de las 7 chimeneas, de que se casa con este capitán, del que sí que se da el nombre en diferentes libros, como el de Ángel del Río, pero de ella no se sabe prácticamente nada. Es más, sobre su muerte también se comentan muchísimas cosas que luego me imagino que nos contarás, Maripau. Antes de la muerte, lo que es impresionante es estar investigando en el proceso de una novela de investigación, que es meterte, vamos, que el mundo se convierte de nuevo en el siglo XVI y estás metida ahí, sí. Lo sabemos perfectamente, sí. Estar investigando y que los archivos estén en la propia casa y no hay ni rastro de esta mujer protagonista, eso está claro, ¿no? No hay ni rastro. Pero ¿sabes qué ocurre? Yo te quiero hablar de un dato muy importante que es el que me hizo a mí pensar, o sea, unir la realidad con la ficción, con la leyenda, la realidad con la leyenda, digámoslo así, y es el arranque de la novela, precisamente. Hay 3 páginas que están fechadas en el siglo XIX, en concreto a finales de 1882. Eso fue real, y así arranca la novela. Ocurrió durante las obras de remodelación de esta casa, que ha sufrido varias importantes a lo largo de su historia. Aquella, en concreto, fue una obra que se hizo para acondicionarla por primera vez como sede de un banco. Entonces fue el Banco de Castilla. Removiendo los muros, apareció un cadáver de mujer junto a unas monedas que posteriormente fueron fechadas en el reinado de Felipe II. Un cadáver con unas monedas. ¿Y eso ocurre en qué época, Maripau? Sí, para dejarlo 1882. 1882. Uh-huh. Claro, si yo como escritora quiero recrear esta leyenda y me encuentro con este hecho verídico del que además hablan las crónicas, hay unas crónicas maravillosas de la Ilustración española y americana, escritas por un tal Ricardo Sepúlveda, que además de tener habilidades literarias era secretario de la propia entidad bancaria del Banco de Castilla, y narra cómo fue encontrado ese cadáver. De ese cadáver nunca se supo nada, no fue identificado, a día de hoy no se sabe quién es. Claro, que aparezca un cadáver de la época de Felipe II y por otro lado circule por Madrid una leyenda tan potente como esta, porque es una de las más importantes, no solo de Madrid, sino que trasciende más allá, puesto que tiene que ver con la monarquía española, pues lógicamente tenía que ser Helena, ¿no? 7 monedas. 7 monedas. 7 claro, monedas, que no fueron ni las 13 arras, claro. Es que fueron 7, como consta históricamente que le regaló, lo cuenta Ricardo Sepúlveda, 7 arras con los 7 ítems matrimoniales, ¿no? Pero además no es el único cuerpo que aparece, porque años después es encontrado otro esqueleto, ¿no? Y además en otras obras de remodelación de la misma casa para acondicionamiento de otra sede bancaria, como era el Banco de Urquijo. Eso fue en 1957. Apareció el cadáver de un hombre. Porque es verdad que la leyenda de Elena Zapata también habla de que el padre se ahorcó en el jardín, que además es un pasaje muy lúgubre y muy potente y muy fuerte que yo recreo en un momento dado en la novela. Y bueno, pues hay que atar cabos y yo pensé que sí, que efectivamente podría ser el padre. En mi caso, como también Ángel del Río en algún momento, en alguna obra suya apunta, podría haberse ahorcado el padre de Helena
preso no de los remordimientos, sino del no poder soportar el que efectivamente su hija hubiera podido ser amante del rey. Entonces, es que es una historia de verdad fascinante la de esta casa, ¿no? 7 pecados, la casa de los 7 pecados, el libro que, bueno, sorteamos 3 ejemplares en el 7640 esta noche, 7 monedas, cadáveres, obras, porque hay una relación absolutamente fluida entre acontecimientos fantasmagóricos, legendarios o no, y obras, es decir, remodelación, romper la calma de un lugar establecido desde hace siglos. La mayoría de historias que tienen que ver con este tipo de apariciones, sean lo que sean, en el viejo Madrid, es después de una rehabilitación. Bueno, pero ¿y esta mujer? Dicen, cuentan, claro, las leyendas suelen decir eso, pero que era de una belleza esplendorosa, ¿no? Sí. Por lo menos el dibujo que nos han dado del fantasma en las diferentes crónicas. ¿Qué se habla? Vamos a hablar de lo que, como tú bien has dicho, veía el todo Madrid. ¿Qué veía Madrid a lo largo Bueno, de esos pues Madrid siglos? veía un fantasma a partir del momento en el que Elena Zapata aparece muerta en su alcoba y el cadáver, antes de ser enterrado, desaparece. Es verdad que Felipe II ordenó una investigación, pero dicen que, bueno, para cubrir el expediente. Todo eso además está, ya te digo que está recreado porque me parecía que era un caldo de cultivo literario maravilloso, ¿no? A mí la recreación de la visión fantasmagórica, he leído, hay varias, está recogido con diferente lenguaje y yo he intentado, a mí me gustaría explicaros o leeros un pasaje de la novela. Perfecto, te escuchamos. Que es cuando el rey escribe, porque es tan fuerte la visión que él ha tenido, que no lo cree, y menos siendo un rey. Estamos hablando de Felipe II, personaje que, bueno, si ya las monarquías en la época eran todas omnipotentes y absolutistas, él estaba convencido de que por encima de su persona solo estaba Dios, ni siquiera la Iglesia. El concepto de elegido que tuvo toda la vida, ¿no? Claro, por eso el temor al castigo divino estaba muy presente en su vida y en realidad es lo que mueve los hilos de la narración en esta novela. Mira, la leyenda cuenta que con el último toque de ánimas, que además el toque de las ánimas en aquellos momentos solía ser en invierno a las 9 de la noche. ¿Quieres que pongamos el toque de ánimas? Sí, pues si tenéis unas campanas, porque realmente así es como yo creo que nos podemos hacer a la idea de lo que debía ser. Nosotros, ojo, toque de el ánimas, Madrid del siglo XVI, todavía, a las 9 de la noche, en aquellas callejas. Pasando la dama de ánimas. Y escuchando estas campanas, ¿no? Vamos a ver. A ver si tenemos las campanas que posiblemente pudieran ser las que seguramente sonarían mientras Felipe II se acercaba. Las campanas se hacen esperar. A la casa de las 7 chimeneas. Por cierto, que las campanas en la alberca se siguen tocando, lo hemos comentado en alguna ocasión, y sigue habiendo moza de ánimas. Eso es. Que va con una pequeña campanilla. La leyenda cuenta que el día que murió la moza de ánimas, la campanilla tocó sola. Siguió sonando, aunque ella no estuviera. Suele ser una anciana la que va recorriendo las calles de la alberca y así dando ese toque de ánimas. Con ese toque de ánimas, como bien decía Siker, contaba la leyenda, que iba recorriendo las calles, pero todo el mundo sabía que la dama de las campanas pues había muerto esa misma noche, hasta que a las 12 empiezan a oír, fíjate, parecido a esto. Pues ahí tenemos el toque de ánimas, estamos en el siglo XVI. Y estas son las últimas campanadas, porque el toque de ánimas era 5 campanadas graves, una pausa y 3 campanadas agudas. Con la última campanada aguda, como esta que estamos escuchando, el rey pudo ver algo más o menos como lo que él mismo relató a Mateo Vázquez, escrito, porque ni él mismo podía creerse lo que había visto. Decía así: lóbrega y solitaria estaba esa noche la casa cuyas sombras la hacían parecer aún más grande de lo que es. Al último toque de ánimas, el tejado se iluminó extrañamente y emergió una delgada y gallarda figura de mujer, amortajada en sudario de cendales, sueltos los cabellos y en las manos una antorcha encendida. Caminaba con lentitud y acompasadamente, como si un designio guiara sus pasos seguros entre los huecos de las 7 chimeneas. Al llegar al punto más extremo del tejado, situado hacia oriente, la aparición se arrodilló y, lanzando alaridos ininteligibles,
se santiguó y comenzó a darse golpes en el pecho sin dejar de mirar hacia nuestro alcázar. Cuando la luna llena cegó el cielo, aquel espectro venido del infierno se convirtió en súbito humo blanco y desapareció como el vapor del agua. Fue una visión que podría turbar los éxtasis de los corazones místicos en la hora solemne de la noche callada en que aúlla el lobo a la luna y la campana de la agonía da la queda con golpes pausados que parecen lamentos de las almas en pena. Mucha gente empieza a ver esa figura, sea lo que sea. Mucha gente cree que esa figura existe. ¿Por dónde se pasea esa figura? ¿Por algún aposento especial, Maripao? ¿Por una zona? Porque hablamos de un edificio grande. No sé si majestuoso para la época. Era más bien una casa de campo. Hoy lo llamaremos un palacete. Pero era una casa de campo, desde luego señorial, ¿eh? No se hacían las casas de campo en aquella época como era esta. Era una casa muy especial, ¿eh? Era una buena casa para aquel tiempo. El fantasma se pasea por el tejado. Aparece con los destellos de la luna llena, siempre en noches de luna llena, con este último toque de ánimas del que hablábamos, y se pasea por el borde del tejado sorteando cada una de las 7 chimeneas. Es muy sintomático el hecho de que esta aparición espectral, guiada por una antorcha, imagínate una melena larga hasta la cintura, vestida de blanco, una imagen muy onírica, muy vaporosa, muy mágica en definitiva, camina en dirección a lo que entonces era el Alcázar y hoy es el Palacio Real. Al llegar al borde se detenía, lanzaba un alarido desgarrador en mitad de la noche, se daba golpes en el pecho, como describía Felipe II en su escrito, y caía al suelo arrodillada. Se había santiguado, es decir, había toda una parafernalia, yo creo que una visión bastante fantasmagórica y que tiene que ver con lo que realmente tenemos en la imaginación siempre como un fantasma. Y además un fantasma guiado por el sentimiento del tormento, del remordimiento religioso. Por eso yo creo que no es casualidad que también se hable de que se santiguaba. Y siempre un mismo recorrido, como todas las historias clásicas de fantasmas, de los castillos, por ejemplo, de Escocia, el Reino Unido. Se cuenta la historia, por ejemplo, de Glamis, ¿no? La mujer que se corta la lengua y se ve la figura de ese fantasma también bello, solo que con un aspecto horrendo, ¿no? Que es la propia lengua cortada y sangrando. Es decir, y siempre como si fueran personajes unidos a una tragedia, enganchados con una cadena invisible, el mismo recorrido. Claro, Maripao, ¿cómo esto pasa, digamos, de leyenda a algo que llega a afectar al sustrato de la población madrileña? Porque es que crónicas, descripciones y sobre todo que sobrevive. Es decir, muchas veces leyendas de cierto tiempo pasan unos años y se disuelven por completo. Debe haber algo muy potente en el inconsciente colectivo para mantenerla, pero hasta hoy en día prácticamente. ¿Sabes qué ocurre? Que lo que se cuenta en esta leyenda encaja bastante bien con lo que sabemos de Felipe II, con lo que hemos empezado a saber de un tiempo a esta parte, porque hasta hace años estábamos muy empeñados en hablar de él como un rey absolutista envuelto en una leyenda negra, pero por suerte ha habido historiadores que en los últimos tiempos nos han rescatado la parte más humana y han dejado al descubierto un poco más las debilidades del hombre por encima del rey. Y yo creo que eso ha sido muy importante para completar la imagen real, más o menos real, claro, de un rey como fue Felipe II. Yo creo que encaja también, que me he llegado a creer que seguramente fue cierto. Al menos fue cierta la relación que mantuvo con esta tal Elena Zapata, ¿no? Y, hombre, en esa casa ha habido mucho tormento. Hubo tormento en el siglo XVI, que es el que yo recreo, pero antes estabas tú hablando de las remodelaciones que sufrió la casa, que ha sufrido ya en el siglo XIX, en el siglo XX. Bueno, pues el Banco de Castilla, que fueron las obras primeras en las que apareció el primer cadáver, quebró al poco. Y el Banco de Urquijo, que en esas obras apareció el segundo, el cadáver de un hombre, los dueños todos conocemos la historia, ¿no? Que aparecieron asesinados. Pues algo debe haber entre esas piedras. La casa que sigue en pie hoy en día no es la original, pero permanecen muchísimas cosas, muchos elementos. Permanece el suelo, el portón, las ventanas, los sillares. Ahí sigue habiendo historia.
Y realmente los bajos, pues en fin, no os diré yo que sean como una grata visita. Por cierto que además estamos en una zona clave de Madrid. Se ha hablado mucho, Maripau, y muchos de los oyentes de Milenio lo saben, de la estructura, bueno, como hablamos de Juan de Herrera y el Escorial, no sí. casual, de muchas cosas, ¿no? Sí. Hay quien dice, no lo decimos nosotros, pero hay quien dice que hay mucho trazado mágico en las ciudades. Este lugar sería muy potente, con muchísimas historias, y parece que en la encrucijada básica de muchas voluntades, desde tiempo muy remoto. Enrique de Vicente nos lo cuenta. El caso de la Dama Blanca en el Palacio de las Siete Chimeneas será en la zona de Madrid donde se han producido la mayor concentración de apariciones fantasmales. Podemos contar en un radio aproximado de unos 100 metros que tendrían el epicentro en la Plaza de las Cibeles, no menos de 20 apariciones fantasmales. Esta zona además es de suma importancia porque es el centro energético de Madrid, el ombligo de Madrid. Se considera el ombligo de Madrid justamente a la estatua de las Cibeles, que es el centro de las dos arterias energéticas principales, en torno a las cuales construyeron Madrid los arquitectos, para mí, de tradición masónica, y es normal que en torno a esto se produzcan este tipo de fenómenos. Bueno, pues Maripau, como buena investigadora, apunta a cada nuevo dato, y eso para mí dice mucho, para mí dice mucho, porque cuando uno se mete en ciertos ámbitos, es que la realidad cambia y todo empieza a dar señales, pistas, ¿verdad? Podríamos hablar tanto de esto. Sé que Santi tiene mucho que preguntar y sé que los amigos de 7640 tienen mucho que preguntar. Por ejemplo, y vamos por partes, yo estoy disfrutando enormemente con la narración, porque cuando alguien lo vive, esa es la clave, y estoy seguro que ahora cientos de miles de amigos lo están viviendo igual, y están preguntando si quizá pasen por esa calle y vean esa casa con otros ojos. 7640 sorteamos 3 ejemplares de La Casa de los 7 Pecados, ya el título lo dice todo. Carmen, ¿qué sondeamos? ¿Qué respira la gente? ¿Qué pues quiere hay muchas saber? preguntas en cuanto a esta enigmática casa. Nos dicen, por ejemplo: hola, buenas noches, quisiera saber qué se siente al escribir algo que da tanto miedo a mucha gente. Si tú, Maripau, sentiste algo al narrarlo. Bueno, yo ya os he dicho que cuando escribí la última escena sí que sentí algo muy potente. Y, hombre, durante todo el proceso de creación, para mí ha sido un gran ejercicio y muy diferente. No tiene nada que ver con lo que había hecho hasta ahora, ni siquiera con lo que había escrito en el género histórico. Mezclar la realidad con la ficción, con la magia, con el misterio en este caso, yo creo que magnifica ambos campos, ¿no? Es decir, el misterio cobra una dimensión, a mi entender, mucho mayor, no sé, tiene otra dimensión diferente. Y la historia también, es otra manera de contarla. Y además es que yo creo que misterio e historia muchas veces se dan la mano. Totalmente de acuerdo. Y es un abrazo muy fructífero. Yo al menos lo he vivido así en esta narración. Y respecto de lo que mencionabas, esto último, Iker, el descubrir Madrid. Fíjate, a mí una de las cosas que más me emocionó, de las muchas que dijo maravillosas el alcalde de esta ciudad, don Alberto Ruiz Gallardón, durante la presentación de esta novela, de La Casa de los 7 Pecados, pues tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. Dijo: yo, después de leer esta novela, he descubierto una parte de Madrid que ya me era conocida, y más en su caso como alcalde, pero la he descubierto de otra manera. Y seguramente haya en Madrid otros muchos rincones también, pero insisto en trascender más allá de lo que sea Madrid, porque a alguien de Santander o a alguien de Almería le puede interesar igual desde el momento en el que estamos hablando de un siglo muy decisivo y muy importante, y más en este caso concreto, que era un rey universal. Hoy le diríamos un rey global. Sí. Felipe II. Es verdad. Lo llamaríamos así. Y en el mismo Escorial, y a veces lo hemos dicho no sin cierto dolor incluso, que a veces la historia, que por supuesto tiene que existir, la historia científicamente analizada, pero a veces falta algo de alma, y cuando la gente va al Escorial y alguno de los guías se sale de lo establecido, por ejemplo, y te llega a contar por qué ese cuadro del Bosco tiene esos signos exactamente, qué significan esa especie de
de encriptaciones que nadie te cuenta en un pasillo. ¿Por qué estaban ahí? Por ejemplo, los niños, por ejemplo, los jóvenes, abren los ojos y luego ya han aprendido la historia, pero claro, lo están viviendo de otra forma. Yo creo que eso, Santi, es clave, ¿verdad? Y yo sé que tú, porque te conozco muy bien, estás preguntando o estás intentando saber, como muchos oyentes, si se sabe algo, porque se ha escrito mucho y muchas versiones de la muerte de esa muchacha. El tipo de muerte y sobre todo desaparición de un cadáver, vamos, es el preámbulo de la eterna historia de fantasmas, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese tipo de historias yo creo que se han repetido hasta la saciedad, sobre todo, como muy bien has dicho antes, en entornos como la vieja Escocia, esos castillos de los clanes, en los páramos perdidos del norte de Gran Bretaña. Pero yo quería preguntarle una cosa a Maripau, porque a mí, no sé si lo sabías, pero hay una cosa que me fascina, que es Juan de Herrera. Siempre ha sido, claro. Sí. Siempre ha sido una figura que me ha traído mucho, sobre todo porque, por si no lo saben los aspirantes a Indiana Jones de este país, no hay que irse a buscar arcas perdidas. Es que hay una obra perdida de Juan de Herrera, que es la Cueva de Sopeña. Bueno, y los iluminados. Efectivamente. Madre mía. La Cueva de Sopeña, que, resumiendo mucho, era un reducto, una especie de nuevo Covadonga, porque son Lucrecia de León era. Exactamente. Vaticinó que iban a venir los protestantes a invadir España y entonces había que hacer un reducto y a eso, según las crónicas, se le encargó a Juan de Herrera y nunca se ha vuelto a saber dónde estaba aquello. Aunque se ha especulado con muchos sitios. La Cueva de la Luna era uno de ellos, efectivamente. Sí. Pero yo lo que le quería preguntar a Maripau es si en esta casa, en concreto, se puede encontrar, aparte de esa alegoría a los 7 pecados capitales en las chimeneas, ha quedado, a pesar de las muchas reformas y tal, algo enigmático, algo de simbología que posiblemente ocultista, algún tipo de código de esa afición mal disimulada de Felipe II por las ciencias ocultas, algo de eso. No, en esta casa no. Actualmente no. No. De hecho, además, las 7 chimeneas están condenadas, como se dice, ¿no? Es decir, están tapiadas, ya no. Vamos, quedan solo como figura arquitectónica y porque forman parte de la casa. Pero ya hoy en día no queda nada de eso. No. Lo que sí, a ver, esto también es una visión muy personal. Lo que sí queda es pues entrar en un edificio que ha tenido tanta historia y en el que se ha vivido tantos sucesos, ¿no? En los que se han producido tantos sucesos. Pero simbología realmente no queda. No queda. Ahora, desde luego, entrar y aquellos sillares de piedra ya de por sí imponen, y pisar ese suelo y esos portones y la escalera. Oye, de la muerte de esta muchacha no se sabe nada entonces. No, nada. La muerte no. Mira, se cuenta que roban el cadáver o que lo llevan o que desaparece. Pero es que hay tantas versiones como versiones. He escuchado sobre enfermedad, sobre muerte. La construcción. No, incluso hay versiones muy contrapuestas. O sea, hay quien dice que murió. Que fue mandada a matar, que fue ordenado a matar, cometer el asesinato Felipe, una vez más, como tantas otras veces había ocurrido, y que por eso el fantasma lo que es un acicate contra su conciencia y que lo martiriza y tal. Hay otras versiones que dicen que el marido, el capitán Zapata, que se marchó al frente al poco de la boda y falleció, pues que ella murió de pena. Yo creo que esto sí que es querer ver la parte romántica del asunto. Yo la veo, creo que un poquito más realista y en fin, yo he llegado a pensar que seguramente sería más que la mandó matar Felipe. Es que, a ver, cuando estás tratando como elemento, como herramientas de trabajo con leyendas, tienes que intentar que aquello con lo que tú te quedas o por lo que te decantas case bien con el personaje. O sea, lo que no puedes hacer cuando ficcionas sobre la historia y más sobre personajes como Felipe II es inventarte y, bueno, decir, vale, pues esto es una leyenda. No, es que aunque sea una leyenda y estés trabajando con eso, has de pensar que aquello podría haber ocurrido, ¿no? Y entonces lo que realmente encaja bien con el personaje es, bueno, pues cosa importante, que mandó matar a Elena, ¿no? Que bueno, por ejemplo, en el Escorial mandó ahorcar al famoso perro, el perro negro que muchos encarnaban, otra especie como de
de constante conciencia oscura, ¿no?, por parte de Felipe II. Hay tantas historias en torno a él, pero claro, por ejemplo, la aparición de ese cadáver de ese cadáver con unas monedas, o de ese otro cadáver, indagando en hemeroteca o en documentos, es la típica noticia que luego desaparece en el marasmo. Sí. Y nadie vuelve a saber nada absolutamente de esos restos. Se trasladarían, imagino, a alguna fosa. Nada, no se le puede seguir la pista. Nada, no se le puede seguir la pista. De hecho, lo que ha trascendido ya a partir de finales del siglo XIX es todo el copiar básicamente lo que dijo el primero, ¿no? O sea que no hay realmente una indagación. Es muy difícil, y que piensa que hoy en día nos parece tan natural todo, ¿no?, identificar un cadáver, pero claro, entonces nada. Y además, teniendo que ver con la familia real, en este caso eran los Austrias, que ya no gobernaban cuando apareció el cadáver, pero da igual, porque todo queda muy difuso. Opaco también, queda ¿no? muy opaco, sí, porque se sabe de cuál era el origen, más o menos, y que pudo haber tenido que ver el rey. Nada, o sea, quedó... Se borró en el siglo XVI, en vida de Felipe II, y cuando apareció el cadáver estaba todo tan borrado y no se le dio ninguna. Sin embargo, fíjate, Maripau, a pesar de esa opacidad, de ese silencio impuesto seguramente, ahora, año 2009, mes de marzo, estamos hablando Sí, de esa figura sí, que de alguna forma sigue viva y sigue vagando. Por cierto, interesante el detalle de Enrique de Vicente, que decía que en Yuste, otro de esos lugares absolutamente de poder, donde se escucha el silencio, cuentan que el día de la muerte de Carlos V se aparece otra dama blanca. Ay, me ha fascinado sí, eso. Sí. Hay que indagar por ahí, Sí. hay que indagar por ahí. Otra pista interesante. Claudio desde Madrid dice que quería preguntar si los funcionarios del ministerio sienten algo o ven algo ahora. Imagino que son muy discretos, ¿no? Aunque alguno habla si no hay cámaras delante, eso te lo digo yo. Sí, eso es verdad. Pues sí han comentado, sí me han comentado, pero bueno, tampoco es una cosa... Antes le comentaba a Carmen que cuando se trata de un edificio oficial, y más en este caso como un ministerio, cuesta mucho que la gente hable. Claro. Pero es verdad, que... mira, por ejemplo, la anterior ministra de Cultura, Carmen Calvo, que es buena amiga mía, me decía que cuando ella tuvo que quedarse alguna noche, lo típico que has de preparar algo para el día siguiente y tal, pues salía como con mal cuerpo. ¿Sabes? Le daba a las 12 de la noche o la 1 de la madrugada y salía con mal cuerpo. Qué interesante. Sí, y es verdad que ahora hay algún funcionario, sobre todo gente que tiene que ver con la seguridad del edificio, de esa parte del Ministerio de Cultura, que dicen que sí, que efectivamente algo es. Lo que pasa es que es muy difícil verbalizar algo así y sobre todo identificarlo. Y siendo un lugar oficial, claro, gana alguien con decir esto. Te cuento una cosa que te va a gustar. A ver. Más de una vez hemos recibido mensajes confirmados luego telefónicamente, porque siempre que aparece el mensaje aparece el teléfono, de gente de ese edificio que aseguraba que había visto algo, pero que nunca podría contarlo. Te voy a contar otra cosa que te va a gustar también, porque sé que te vas a meter seguramente a indagar en otros edificios mágicos como el Escorial. Llegamos a entrevistar, y te mandaremos la entrevista porque te gustará, que eso sí que fue, yo creo, un momento importante, a algunos de los vigilantes hablando de que las cámaras de la zona del aposento alcoba de Felipe II habían grabado algo y nos lo describían. ¿En el Escorial? En el Escorial, sí. Wow. O sea, es como si la figura de este hombre, sí, del amante de estas mujeres quizá, del amante de la pintura demoníaca alucinatoria del Bosco, del amante de la alquimia y de tantas cosas, no sé, estuviera por ahí rondando. Más preguntas, Carmen. Se preguntan también si has pasado alguna noche en esa casa. No, he llegado hasta las últimas horas de la tarde y primerísimas de la mañana, pero la noche me la he ahorrado, sinceramente. También preguntan que cuándo se empieza a ver a la dama por primera vez. ¿No podría estar relacionado con alguna de las familias que la habitaron posteriormente a Felipe II? Se pregunta Arantzazu. ¿Cuándo empieza quizá la leyenda o los primeros datos, ¿no?, de qué se ve? Pues tampoco hay claramente una fecha a partir de la cual se habla. Lo que sí está claro es que se habla en el siglo XIX, pero previo a eso no hay constancia, no. Ahora, yo, una vez más, apelando a la imaginación y ficcionando, pues en la novela sí que hago que el propio rey crea ver al fantasma. No sabe en realidad. Lo que he descrito antes, que es lo que él escribe de su puño y letra, él no sabe si aquello es un fantasma o es una visión
fruto de su propio tormento por haber ordenado matar a Elena Zapata, a su Mira, amante. te informan también que en Molledo, en Cantabria, hay una mansión con un gran prado a la que popularmente se llama la Casa de las 7 Chimeneas. ¿Qué me dices? Ay, Sí. por En Dios, Cantabria. quiero ese número de En teléfono ahora Molledo. mismo. En Molledo, en Cantabria. Dice, tiene 7 Es chimeneas, interesante. ¿podría tener algo que ver? Es interesante. Pues habrá que buscar, claro, ¿no? pues no lo sé porque ni siquiera sé de qué época estamos hablando, ¿no? También Indagaremos. nos Sí, preguntan, Abel de Toledo, si el cuerpo del hombre que apareció puede ser el del mayordomo de Esquilache que asesinaron en el levantamiento que hubo en Madrid. Sí, claro, como poder ser, pudo ser. Antes hablábamos de la historia que tiene y las reformas como sede de entidades bancarias diversas fueron posteriores, pero previamente a eso, efectivamente, se produjo el motín de Esquilache y la única persona de la que se tiene constancia que murió en esa casa fue el mayordomo de Esquilache, porque él ya no estaba. Pero Cuando hubo el Maripau, motín ya no dolor estaba ahí. sobre dolor sobre dolor, Sí, concentrado en un habitáculo. Sí, es que es un escenario mítico, yo creo, ¿no? Porque el misterio está ahí. Yo creo que tenemos que ir con los 3 ganadores, Carmen. Pues los damos al final del programa, Iker, Bueno, es porque verdad. sabes que los sorteamos siempre al Estoy ya final tan- y así Pues más se lo preguntas. mandaremos. Hay muchas más, ¿eh? Nos dicen, por ejemplo, que de cuándo data la última aparición que se tenga así conocida o documentada del fantasma en esta casa. Se lo preguntaba Penellas de Valencia. Pues de finales del 19, sí. Sí, lo que cuenta Ricardo Sepúlveda en sus crónicas, que hizo una historia de la Casa de las 7 Chimeneas en 8 partes, y él habla de esa aparición fantasmagórica. Al margen de estas llamadas un poco apócrifas que recibimos aquí, ¿no? Sí, Hace no claro. tanto tiempo. Fíjate, como has empezado Sí, con sí. que cerraste el ordenador mientras acababas Sí. las últimas letras, Lola desde Vitoria se pregunta si puede ser que la escritora tuviera la sensación de no estar sola cuando terminó el libro. Bueno, a tanto no llego, porque entonces creo que ni lo habría entregado de puro miedo. No, Nuria hasta desde tanto Getafe no. dice si eres más o menos escéptica después de escribir esta novela. Soy menos escéptica, desde luego. Sí, sin duda. Oye, un sinfín de preguntas, ¿eh? Muchísimas. Se ha llenado el 7640 Maripau con tu novela que recomendamos, La Casa de los 7 Pecados. Carmen va por la mitad, yo voy a ir a por ella de inmediato. Y cuanto de te la inmediato deje. te mandaré el trabajo que yo hice Camposanto sobre Felipe II, el Bosco y sus visiones. Sí, me interesa. Además, a mitad de la novela ocurre en 1574, es cuando Aparecen Felipe ya II cuadros, ¿no? empieza a comprar esa fantástica colección que tenemos en el Museo del Prado, gracias a que en el 74 empezó a comprar cuadros. Y el primero, tampoco es casualidad, la primera tabla que él adquiere, una tabla de madera de chopo, del pintor flamenco, era la Mesa de los 7 Pecados Capitales. Y con el 7 lo dejamos. Vienen las noticias y ha sido un auténtico placer. Maripau Domínguez, La Mesa de los 7 Pecados. Muchísima suerte. Un placer tenerte aquí y pasar esta noche de auténtico misterio y de historia. Gracias a vosotros. Espero que hasta pronto. Ahora nosotros seguimos. Han pasado tantas cosas esta semana que de verdad no podéis perder un minuto. Ahora Tantas todas que las nos quedamos noticias. hasta las 5. ¿Ah, sí? Hasta las 5, claro. Bueno, ahora viajamos por el mundo. Ya han pasado muchas cosas. Las noticias y volvemos.